Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Ya habíamos predicho aquí en el programa lo que ocurriría cuando comenzara la vacunación contra la COVID. Y no porque tengamos algunos atributos diferentes o cualidades diferentes a los que tiene el resto de la ciudadanía, sino porque ya nos conocemos. Todo el debate que se produciría alrededor de si por qué vacunaron a estos y a mí no. Eso ya estaba cantado, que iba a ocurrir. Solo nos demuestra que tenemos algunas fallas todavía que debemos corregir, probablemente de organización. Ahora, ese enfoque no es el tema. El tema es que nos debería dar vergüenza, o les debería dar vergüenza a quienes, sin estar en riesgo, aceptaron vacunarse, y aquellos que decidieron vacunar a personas que no están en riesgo en la atención de los pacientes con la COVID. Y yo siento que la palabra vergüenza es todavía una palabra suave para aquellos que aceptaron vacunarse y los que decidieron a quiénes vacunar. Esa palabra es suave para los calificativos que yo he escuchado en América del Sur, por ejemplo, en Ecuador, en Argentina, donde también se produjo una situación similar como la que estamos viendo ahora nosotros, y con solo 5,000 vacunas, Vacunarse sin estar en la línea de riesgo es robarle esa vacuna a una persona que día a día se enfrenta al riesgo de contagiarse del virus. Tanto en Ecuador como en Argentina han caído ministros de salud. En Argentina se ha generado un escándalo que ha hecho tambalear al peronismo, que ha hecho tambalear al presidente, porque allá fue que apartaron una cantidad de dosis de vacuna para aplicárselas a amigos de ministros, amigos del gobierno. Aquí ha sido que, sabiendo que hay personal que todos los días enfrenta el riesgo de contagiarse, prefirieron a otros. Pero bueno, es mi particular visión del asunto. El programa tenía que comenzar con algo, y el algo precisamente era mi introducción. Una introducción que la complemento con el título del programa que lee Gabriela Andino, para después presentar a mis invitados aquí en el set. Buenos días, Gabriela. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a nuestros televidentes. Feliz lunes. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook y Twitter. Y el titular es vergüenza. Y esto que solo eran 5,000 dosis. Este es el tema que planteamos a través de nuestras redes sociales para que participe con nosotros con sus consultas, sus críticas, sus opiniones, y demos lectura a lo largo del programa. Vergüenza. Y esto que solo eran 5,000 dosis. Solo esperamos que lo que nos ha ocurrido con estas 5,000 dosis sea corregido cuando ya vengan las 48,000 que se nos ha anunciado por el mecanismo COVAX. Llegarán en marzo. Y con las 482,000, no sé si tengo exacto el número en mi memoria, pero son más de 400,000 vacunas que nos llegarán, según la promesa de COVAX, entre marzo, abril y mayo.
Nos adelantarán 48,000 dosis para marzo, pero en abril y mayo complementarán con más de 400,000 vacunas. Esta mañana, aquí en el set de Frente a Frente, el presidente del Consejo de Inmunización Nacional, PAI, el doctor Renato Valenzuela, un hombre correcto, Renato Valenzuela, un hombre correcto, honesto, un médico para tenerlo como referente. Y qué bien que esté ahí él como presidente del Consejo de Inmunización Nacional para que vaya tomando nota de todas estas cosas y que cuando lleguen más dosis, que me imagino habrá más gente presionando para que se les vacune, sabiendo que no están en riesgo, que no están en primera fila. Que esto que nos ha ocurrido ahora sirva de lección para no cometer errores. Y también nos va a acompañar en el transcurso del programa el doctor Darío Zúñiga, ya lo hemos tenido aquí en el programa. El doctor es pediatra y seguro que su opinión nos va a ayudar mucho a hacernos un criterio de lo que consideramos es una falta a la ética. No porque no tienen derecho a vacunarse los hondureños que vacunaron, si todos tenemos derechos a vacunarnos, pero es que hasta la saciedad se dijo, las vacunas deben aplicársele a los que están más en riesgo y luego se segmentan en función de los de menor riesgo. Así ha funcionado esto en el mundo. ¿Y por qué con 5,000 dosis comenzamos a demostrar lo que somos y que nos ha arrastrado a estar en los últimos lugares en la escala de desarrollo humano y tantas escalas con que miden a los pueblos? Muy bien, bienvenido doctor Darío Zúñiga también. Solo permítanme una pausa comercial y ya de inmediato entro con el presidente del programa de Inmunización Nacional, presidente del Consejo de Inmunización Nacional, el doctor Renato Valenzuela. Bueno, estamos ya con los doctores Renato Valenzuela y Darío Zúñiga. Renato Valenzuela es presidente del Consejo de Inmunización Nacional. Y así que vamos a comenzar con él. Coincidimos, doctor, en que la vacunación VIP en Perú, la vacunación VIP en Argentina, dista mucho de lo que pasó aquí. Pero que sea el doctor que nos explique esto, que nos ayude a entender por qué ocurrió esto, de que hay nombres ya y no los han negado, de personas que se vacunaron sin estar en la línea de riesgo. Bienvenido, doctor, y gracias por atender la invitación. Muchas gracias, Renato. Discúlpeme que le diga así, pero coincidimos con nombres y se produce un choque, ¿verdad? Y me es muy familiar escuchar mi nombre con mi propia voz. Buenos días, pueblo hondureño. Estoy acá para compartir con ustedes conocimientos, si es posible, experiencias también, y más que todo, mandar un mensaje de esperanza, de fe, de confianza, solicitar colaboración a todo el pueblo hondureño, independientemente de donde se encuentre, porque estamos iniciando una nueva etapa en el proceso de control. Oigan la palabra, control de esta gran epidemia que tenemos. No es de erradicación, todavía ningún país está hablando en el mundo de la erradicación, porque esta enfermedad es muy similar a otra, la influenza. Esa no se erradicó nunca y tenemos una muy buena vacuna. Vamos a hablar de control. Lo que me ha dicho el licenciado Álvarez en relación al título del programa de hoy, que me impactó enormemente, esa palabra vergüenza, pero soy un amante del idioma español y lo defiendo en todos lados del mundo, porque es uno de los idiomas más ricos que hay, porque permite una expresividad impresionante, tiene una serie de palabras, sinónimos, homónimos, que nos permite explicar fácilmente cuando sabemos el idioma. Esa palabra es dura,
pero no la rehuimos. Entonces, hoy yo voy a ser lo más positivo posible, porque este hecho que acabamos de desarrollar en 72 horas debe darnos orgullo a nivel nacional. Y voy a pedirles a todos aquellos hondureños de diferentes niveles, y quiero decir que ahí no se me escapan profesionales de la medicina que me han llamado, me han mandado mensajes donde estamos comparándonos. Las comparaciones siempre son odiosas, y hay un famoso escrito que se llama Desiderata, donde dice: no te compares nunca con nadie. Pues Honduras no debería estarse comparando con nadie en este momento. Honduras es Honduras con sus cualidades y con sus debilidades, y debemos ver qué es lo que hemos hecho positivamente para poder controlar esta gran epidemia. El virus anda suelto por todos lados, no hay un lugar seguro en este momento, ni las mismas salas de hospitalización con todas medidas de seguridad son lugares seguros. Allí nos podemos contagiar, contaminar y tener la enfermedad, agravarnos y morirnos. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con una vacunación segura, eficaz, confiable, y lo que Honduras ha tenido durante 40 años, gratuita. Todas las vacunas en Honduras son gratuitas para la persona que la recibe, para la familia que la recibe. Para el gobierno no son gratuitas. Nuestro gobierno invierte mucho dinero en su programa ampliado de vacunas. Nosotros vacunamos con 20 vacunas a nivel nacional. O sea que la vacuna para la COVID es una vacuna más. La diferencia está que es una enfermedad nueva. Ni aquí ni en muchos lugares del mundo se conoce totalmente sobre ella. Lo que ayer puede haber sido cierto, hoy ya no es tan cierto, o al revés. Estamos aprendiendo sobre la marcha. Y con frecuencia algunos de los críticos severos que hay a nivel nacional exigen respuestas concretas que ni nosotros ni los grandes científicos del mundo las tienen. Muchas de las respuestas son posibilidades y trabajamos en base a posibilidades. Entonces yo quisiera, en el momento oportuno, cuando ya iniciemos el conversatorio, Renato, de recalcar lo positivo que hemos tenido en desarrollar una jornada, vacunar a más de 2.500 personas, que era la meta, en 72 horas. Nuestro personal de salud, que son unas heroínas, y hay héroes también, porque ahora tenemos auxiliares de enfermería hombres, pero la mayoría son mujeres. Esas mujeres y esos hombres estuvieron vacunando el sábado hasta las 10 de la noche para completar esos más de 2.500 compatriotas que están trabajando directamente con enfermos de COVID. Y eso es lo que debemos recalcar el día de hoy para quitarnos esa vergüenza de eso, como se dice vulgarmente en el pueblo, en nuestro gran idioma español, siempre hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Así Pero que desgraciadamente, siempre hay ese pelo en la sopa. Y mire que muchos insistimos, tengan cuidado cuando vengan esas vacunas, aplíquenselas a los que están en la primera línea, que nadie por ser amigo del director del hospital, que nadie por ser amigo del ministro, de la ministra, por ser del partido, se aplique esas vacunas. Y que esto nos sirva para corregir cuando vengan más dosis, doctor. Mire, yo soy un hombre positivo igual, pero cuando veo que hay cosas que pueden deteriorar aún más la situación de la pandemia en el país, mejor decirlas y advertirlas a tiempo. Yo sé que el PAI elaboró un listado de requisitos. Estos son los que se deben vacunar. Yo estoy consciente, aquí los leímos.
Entonces ahora es de reclamarles a los directores que, a sabiendas de que el país ya había establecido los parámetros para vacunar, se fueron por decisión personal a vacunar a algunas otras personas. Y ve, a mí me encantaría que ya Salud Pública, como se han hecho en otros países, saque la lista realmente del personal que vacunaron para que comencemos a diferenciar quiénes debieron o no vacunarse. Y esto no es con el ánimo de dañar a nadie, doctor, solo es que corrijamos los errores que cometemos. Lo entiendo, Renato. Quiero nuevamente, porque ya en otro programa lo explicamos, ¿verdad? Iniciativa suya, que lo que se hizo del miércoles al sábado no es nada improvisado. Es un trabajo de horas tras horas, días tras días. Ahí no hubo sábados, domingos, festivos para descansar. Tenemos 6 meses de estar trabajando en este programa que no sabíamos cuándo se iba a iniciar y que lo variábamos cada cierto tiempo según la información científica y técnica que nos estaba llegando. Digo teníamos porque aunque yo no soy empleado de la Secretaría de Salud, quiero aclarar bien eso. Yo soy un voluntario que vengo trabajando hace 30 años apoyando a mi Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud, como lo conoce nuestro pueblo, en el componente de vacunas. Y lo vengo haciendo con un equipo humano que somos 7 profesionales de las ciencias de la salud, que cada quien maneja su área específica, pero todos somos expertos en vacunas. Entonces el programa se elaboró, diría yo, muy bien y se fue modificando según las necesidades y ahí se establecieron muy bien los criterios. El primer criterio es el personal de salud que está en la mera trinchera, o sea, enfrente del enemigo. La trinchera es esa zanja que se construyó en la Primera Guerra Mundial para proteger a los soldados de que no los mataran tan pronto. Entonces, esa primera trinchera es el que está directamente con el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? El virus. ¿Y el virus dónde está? En el enfermo, y en el enfermo más grave. Por eso es que está tan grave, porque está su cuerpo totalmente lleno del virus. Y esos son los primeritos que siempre han estado en primera línea. Pero entiéndase que personal de salud no solo somos los médicos, somos el equipo de salud. Mucha gente se va a extrañar es desde la aseadora. La aseadora para nosotros en la sala donde yo trabajo con mis estudiantes en el Hospital Materno Infantil tiene tanta importancia como el mejor especialista. Y la tratamos con la mayor cordialidad y la informamos permanentemente y le enseñamos todo lo nuevo que suceda. Entonces, el equipo de salud, no por importancia voy a medio enumerar, el médico en todos los niveles, especialista, subespecialista, médico general, porque en las unidades de cuidados intensivos, donde están los más graves, en las unidades de COVID, en las unidades intermedias, donde solo hay pacientes de COVID, pero no tan graves, allá hay médicos generales, ¿verdad? Allá hay médicos en servicio social atendiendo, allá hay practicantes internos. Digamos, en enfermería hay enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería la mayoría, pero ¿quién lleva la comida a esa gente? Es personal de la cocina del hospital que lleva la comida y descarta lo que está en contacto directo con enfermos. ¿Es parte del equipo de salud? Sí. ¿Quién barre todos los días? La aseadora. ¿Quién lleva la ropa limpia o el equipo? ¿Quién trae la ropa sucia? Todo eso. En esta pandemia ha habido un elemento importantísimo, el oxígeno. Y se lo digo por experiencia. Trabajé en el área de emergencia del Hospital Materno Infantil prácticamente 30 años. Y trabajé en una sala donde mirábamos niños gravemente enfermos, similar al COVID, que son los niños con neumonía, con bronquiolitis, con asma bronquial, que necesitaban oxígeno permanentemente. ¿Y quiénes nos llevaban los tanques de oxígeno? En el día, generalmente, el equipo de
que lleva los tanques de oxígeno hay más de 3, 4 personas. Pero en los turnos nocturnos, que empezábamos a las 7 de la noche, los sábados a las 12 del día y el domingo todo el día, solo quedaba una persona. Y con frecuencia esas personas que nos llevaban el oxígeno eran sindicalistas que trabajaban en el hospital y que nosotros los conocíamos muy bien porque uno llegaba a tener un grado de amistad con ellos a través del tiempo. Y esa gente, ¿a dónde lleva el tanque? Al par del paciente. Y el tanque hay que cambiarle el manómetro, o sea, una válvula especial para quitar el vacío y poner el lleno. Ahí existe el alto riesgo de contaminarse. Entonces alguien me puede decir, el que lleva los tanques de oxígeno y trae los tanques de oxígeno, ¿por qué lo vacunan y por qué no vacunan un médico? Porque muchas veces el médico está un rato con el paciente y el de los tanques de oxígeno está llevando y trayendo y este es de todo el día. Entonces, todos esos criterios se establecieron muy bien. La Secretaría de Salud los distribuyó a nivel nacional en todos los hospitales de Honduras y también en los del Seguro Social y también a nivel privado, para que supieran cuáles eran los criterios. Y también se dieron a conocer por medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos, estos criterios. Pero sabíamos nosotros ya que cuando nos llegara la vacuna iba a haber algún problema. ¿Y cuál iba a ser ese problema? Uno, que no fuera suficiente la cantidad. Ya se dio, que no era suficiente para todo el personal que esté en contacto con enfermos de COVID. Y mucha gente está protestando. ¿Y por qué no vacunaron a A, B o C persona? Pues porque no había la vacuna. Nuestro deseo es que se vacunen todos, pero no había la vacuna. Entonces había que priorizar, o sea, establecer quiénes iban a ser los primeros. Y así se hizo. ¿Cómo se hizo? Desde el nivel central del Ministerio de Salud hasta el nivel local, o sea, donde se aplicó. Se le dieron instrucciones al jefe regional. Honduras tiene 20 regiones de salud, una por cada departamento, y la región metropolitana del Distrito Central y la región metropolitana del Valle de Sula. Y ese jefe regional tenía que reunirse con los directores de los hospitales para definir detenidamente cuál era su personal en orden de precedencia, en orden de necesidad. No voy a hablar de importancia, de necesidad. Primero Juana, segundo Pedro, tercera María, y así el listado hasta el número de dosis que se le iban a dar al hospital. El número de dosis lo supimos hasta que internacionalmente, con un cable que usted mismo lo dio a conocer acá, CNN se le adelantó al gobierno y dijo que nos habían anunciado a nosotros en forma privada que iban a ser 2,000 dosis y trabajamos para 2,000 dosis. Imagínense cómo hubiera sido el problema. 2,000 dosis. Con 2,000 dosis solo íbamos a vacunar a 1,000 personas. E hicimos corriendo el listado con los directores de hospitales para 1,000 personas. De repente, cuando sale ese anuncio de CNN, que son probablemente 5,000 dosis, nosotros nos quedamos alegres por un lado y preocupados por otro, porque había que de nuevo volver a planificar. Y se le dio instrucciones a los directores de regionales, a los de hospitales, ya van a ser más las dosis que les corresponde a cada hospital. Y en esa forma, cada director de hospital preparó y las indicaciones que le dieron: nombre de la persona, edad de la persona, número de identidad, sitio dentro del hospital donde trabaja, unidad de cuidados intensivos, unidad intermedia, sala propia de COVID, triaje y algunas emergencias. Y de allí se le dijo, si tiene más personal, siga haciendo el listado para que cuando nos vengan ya las propias, las que nos va a donar COVAX, no volvamos a hacer más trabajo, sino que ya tengamos. Entonces, en esa forma fue que se dio. Cuando se dice que se vacunaron algunas personas que no se debieron vacunar, pues yo le diré que hace 36 horas terminamos el proceso.
a las 10 de la noche del sábado. Del sábado para acá yo sé que personal del PAI, del Ministerio de Salud, han estado trabajando, analizando toda la información, porque la información de inmediato se iba digitando en la mayoría de los hospitales y teníamos información real, ¿verdad? Y se iba comparando con el listado. Sí se cumplió, sí se cumplió, sí se cumplió. El no se cumplió fue cuando se vio que de los frascos de vacuna obtuvimos más vacunas de las que normalmente se obtienen, que son 10 dosis. ¿Y eso por qué? Porque el laboratorio nos había informado que si la cantidad de vacuna, que son medio ml, 0.5 ml, se sacaba muy bien, habían frascos que daban 11 y 12 dosis. Y eso nos sucedió a nosotros, porque usamos una jeringa muy especial que tenemos, ¿verdad? Que la tenemos hace 10 años en el Sistema Nacional de Vacunación. Es una jeringa de seguridad de 1 ml que mide exactamente 0.5. Por más que usted le jale a la jeringa, no va a sacar más de 0.5. Y eso dio lugar que la meta de vacunación la sobrepasamos. En vez de 100%, llegamos como al 103%. Y se vacunaron como 186 personas más. Entonces muchos dirán, bueno, es que esas vacunas las tenían guardadas para esas personas. No. Debemos felicitar al personal auxiliar de enfermería que le sacó el máximo rendimiento a esos frascos. Y no todos los frascos traían más de 10. Algunos frascos. Vean que hasta en la gran industria no es que se cometen errores, sino que no hay perfección. Entonces, esas personas que aparecen vacunadas, que no estaban en el listado, la Secretaría, me imagino que hoy lunes está pidiendo información detenida a cada director. Y me imagino, si yo fuera el que tuviera que controlar eso, le diría, presénteme el listado que me presentó inicialmente y veamos qué listado con el que vacunó, a ver si usted lo tenía ya metido. No me atrevería a decir, porque no, yo soy un hombre que trabajo en base a evidencias. Y como muy bien dije, el español es tan rico que evidencia es claridad. Y nosotros siempre en el programa hemos trabajado con claridad. Y esta no va a ser la oportunidad donde enturbiemos 30, 40 años de vida profesional ayudándole al pueblo hondureño para que en este país ya no tengamos sarampión, ya no tengamos tétanos neonatal, o sea, la enfermedad de los 8 días que nos mataba a muchos recién nacidos. Ya no tengamos difteria, esa grave enfermedad que afectaba igual que el COVID, el tracto respiratorio y morían muchos de nuestros niños. Ya no casi no tengamos tosferina, desapareció la poliomielitis paralítica. Entonces esa claridad, ¿verdad? Se ha mantenido en este proceso de vacunación, se ha mantenido en este proceso de vacunación. Y lo otro, el compromiso de nuestro personal. Nuestro personal de salud directamente involucrado, que son las auxiliares de enfermería. Pero ese no solo el personal que vacuna. Al par de un auxiliar de enfermería, hay una persona que registra a quien vacuna. Hay una persona que administra el material y equipo, porque no solo es la vacuna, lleva todo un material y equipo. Hay los transportadores, que normalmente llamamos choferes, o sea, los conductores que llevaron esa vacuna de aquí a Choluteca, de aquí a Santa Rosa de Copán, de aquí a San Pedro Sula y aquí mismo en Tegucigalpa. Entonces, todo ese equipo que vacunó, hubo que vacunarlos a ellos primero, porque si no era mandarlos a apagar el fuego como bomberos, pero sin mangueras. Entonces, quisiera resaltar todo eso a nivel nacional y pedirle al pueblo hondureño que tenga confianza en lo que se está haciendo a través de nuestro Ministerio de Salud. Errores, probablemente van a haberlos y se tratará en todo lo posible de que no existan.
pero no creo que en esta primera prueba, que ha sido una prueba de fuego para nosotros, no tanto por vacunar un número X de personas. Quiero decirle al pueblo hondureño que en años regulares, cuando no han habido problemas de ningún tipo, hemos vacunado en un mes a 2 millones de hondureños. En un mes. Eso significa que la capacidad instalada de Honduras para vacunar es 2 millones por mes. Si nos llegan la cantidad de vacunas, nosotros en 3, 4 meses tendríamos vacunados a los 6 millones de hondureños. ¿Tenemos capacidad? Sí tenemos capacidad. Lo que nos falta es el material principal, que es la vacuna. Y ya muy bien usted lo dijo, Renato, ya está anunciado el primer lote de vacuna que nos viene de COVAX, entre 40 y 48 mil. ¿Quiénes irían a vacunarse con eso? Los que se quedaron por fuera de esta primera gran lista. Y de ahí sigue la segunda lista. ¿Cuál es la segunda lista? Todos los adultos mayores que estén en asilos, que son muy pocos en Honduras los asilos, adultos mayores de 65 años que tengan una comorbilidad, o sea, otra enfermedad, diabetes, hipertensión arterial, o que sean obesos mórbidos, o sea, que sean exageradamente gordos. Esos van en primera línea, ¿verdad? Muchos médicos están reclamando que por qué a ellos no, porque no entran en ese primer grupo. Y tenemos que aprender de otros países la disciplina. Aquí yo le pido a mi pueblo disciplina, que si le dicen de tal fecha a tal fecha se va a vacunar a los de tal edad, solo los de esa edad tienen que ir. Y no aglomerarse que a mí me toca. Sí, a todos nos toca. Justo hoy, en Chile, que está siguiendo un programa disciplinario extraordinario, Estados Unidos lo está imitando. Miren, es al revés. Chile está vacunando desde hace 15 días con vacunatorios ambulantes, 4 vacunatorios alrededor del Estadio Nacional de Chile, que es gigante. Estados Unidos lo empezó hasta la semana pasada al ver que Chile ha sido un éxito. Y Chile empezó a vacunar a los maestros el lunes de la semana pasada. Pero el lunes de la semana pasada empezó a vacunar a los maestros de 40 años para arriba. Hoy empieza a vacunar a los maestros de 35 a 40 años. Y solo eso va a vacunar. Entonces, ¿qué le pido yo al pueblo hondureño? Paciencia, espérense que la vacuna va a llegar. Disciplina, que cuando diga el ministerio va a anunciar a todos los que viven en la zona sur de Tegucigalpa, Colonia Satélite, Colonia Río Grande, Colonia X, Y, Z, como ahí no hay ningún centro de salud público tan cercano, el más cercano es Villadela, que queda lejos, van a buscar algún lugar, no sé cuál, alguna escuela, alguna iglesia, y allí es donde tienen que ir. Entonces, eso quisiera pedirle yo al pueblo hondureño, ¿verdad? Y lo otro que vamos a tener en el transcurso de estos próximos 3, 4 meses, calculo yo, según las noticias internacionales que nos han llegado a través de COVAX y a través de la OPS, que son 2 cosas diferentes, pero que trabajan coordinadamente, por lo menos 4 vacunas de 4 marcas diferentes. Esto es para decirle a todos aquellos que han estado que ¿por qué no la obtuvimos desde antes? Bueno, no se dio la oportunidad. Anoche había un noticiero que decía, y a un colega que me causó mucho sorpresa, porque no lo conocía así, que es mentira que tengamos el presupuesto para eso. ¿Para qué? Para comprar las vacunas. Para comprar vacunas. No, el señor ministro de Finanzas lo ha dicho aquí varias veces. Nos ha dado una colaboración al Consejo Consultivo Nacional en varias reuniones de trabajo, pedidas por nosotros o él solicitada hacia nosotros, donde el año pasado se dejaron casi 800 millones de lempiras que allí están reservados. Entonces decía anoche en este noticiero que eso está en papel. Pues si todos los presupuestos están en papel, yo nunca he visto un gobierno que ande el dinero en las bolsas. Están en papel, pero ahí está el dinero para pagar las vacunas. Y a tal grado que 20% nos va a traer COVAX y el otro 20% está asegurado con el Fondo Rotatorio de OPS, ahí tendríamos 40%. Pero para controlar una epidemia como esta o cualquier epidemia
como la gripe, necesitamos vacunar un mínimo de un 70-80% de la población. Y esa meta, si nos llegan las vacunas, porque se está comprando la vacuna rusa, se está comprando, ¿cómo se llama? AstraZeneca. AstraZeneca, que es la que nos va a llegar, ¿verdad? Y ahorita tenemos la Monarca, no sé si se... La Moderna. La Moderna, perdón. Si se está comprando más de ese tipo. Pero sé que el gobierno está teniendo pláticas, porque lo han anunciado a través del ministro de Relaciones Exteriores y a través del ministro de Finanzas, con 3 o 4 compañías, ¿verdad? Entonces, vamos a tener 3 o 4 marcas simultáneas cuando nos vendan, porque es que no hay la producción suficiente, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces, eso podría decirle yo en relación a eso que usted me preguntó, ¿por qué se vacunaron esas otras personas? Solo los directores saben, y es un mínimo. Claro, Pero por ser un mínimo no es que lo vamos a disculpar, sino que la Secretaría sabrá si hubo criterios para vacunarlos o no. Si no los hubo, la Secretaría de tener sus mecanismos de mire, control. por eso es bueno que haya el contraste en los listados que se pasaron entre el hospital y la Secretaría de Salud. Porque, doctor Valenzuela, si somos tolerantes, si desde ya con 5,000 dosis somos tolerantes para aplicar vacunas a personas a nuestro libre albedrío como director, no me quiero imaginar cuando ya tengan más vacunas. Yo creo que desde ya debemos sentar las bases para el rigor, para la disciplina de parte de los que tomarán las decisiones a quién aplicarle la vacuna. Porque mire, este asunto de las vacunas VIP, usted bien lo sabe, ha ocurrido en América del Sur, en varios países. En España hubo escándalo también porque se aplicaron las vacunas a gente que no estaba en la primera línea. Entonces, yo soy del criterio de que debemos ser intolerantes con que quede en libertad nadie para aplicarle a amigos o a personas afectivas dentro de un hospital la vacuna, cuando hay otras que de repente están en la primera línea de batalla. Me gustaría que se contrastara, que hubiese un informe oficial, y ya nosotros nos movilizaremos en eso también, porque ya hay sindicalistas que dicen que hasta secretarias de algunos hospitales se aplicaron la vacuna. Y yo creo que advertirlo en este momento y aplicar sanciones en este momento si hubo errores, nos ayudará para que cuando ya venga el grueso de las vacunas no tengamos estos problemas. Es decir, yo sé que usted defiende y con justa razón el trabajo que se hace en el programa ampliado de inmunización, por los esfuerzos que hacen ahí. Yo estoy consciente de eso, pero no quita que nosotros, doctor, y no con el ánimo de dañar el trabajo que se ha hecho o el esfuerzo que ustedes han hecho, no quita que digamos que no quede en la discrecionalidad de ningún director solo por afectos decir a este apliquémosela, a esta apliquémosela, porque hay otros que la necesitan con más urgencia. No sé, el criterio del doctor lo vamos a escuchar inmediatamente después de la pausa, al doctor Darío Zúñiga, que es un pediatra que trabaja en la Fundación Fundaniquén y se desempeña también, usted está en el María, ¿verdad, doctor? No, en el También. Hospital Escuela. Solo en el Hospital Escuela. Y en el Hospital de Niños Quemados. Y en el Hospital de Niños Quemados. Vamos a escuchar el criterio del doctor y la percepción que tienen los médicos con estas primeras dosis que se han aplicado. Falta la segunda dosis. Al final se aplicaron ¿cuántas? Doctor, ¿tiene ya usted la cifra total ahí? Se aplicaron 2.686. La meta eran 2.500. Aplicamos 186 más de lo esperado. Correcto. O sea que superamos la meta en 7%. Aplicamos el 107%. Alguien se diría, en matemática eso no es posible. En la práctica sí es posible. ¿Por qué? Porque ya expliqué. De muchos frascos se sacaron 11 y 12 dosis. No se desperdició líquido No por se la aguja desperdició, especial que no, utilizaron. no se desperdició. ¿Sabe usted que en España se arruinaron como 250,000 vacunas por las agujas que estaban utilizando? Claro, no eran las adecuadas. Nosotros tenemos
una jeringa muy, muy especial que no es primera vez que la aplicamos. Sí. Tenemos más de 10 años de venirla usando y con esa vacunamos a todos nuestros bebés de 2, de 4, de 6 meses de edad, porque es inyectable la vacuna que ponemos a esa edad. Ese era el sobrante, mire, de los botecitos, ¿ve? ¿Sabe? Ese era el sobrante. Y eso no se puede perder si Sí. tenemos una jeringa que nos mide milimétricamente. Entonces, una jeringa muy, muy especial que permitió vacunar a 186 personas más. Esas 186 personas más, ¿quién definió? En cada hospital en base al listado que ellos habían elaborado. Ahora, como muy bien dice usted, la Secretaría se ve obligada a ir a Claro. contrastar el listado que se elaboró con las personas que se vacunaron. Yo no le puedo dar ninguna otra información porque están en ese proceso. Correcto. Yo sé que usted no la tiene, pero es 36 bueno horas más. hacerlo ahora. Pero sí me gustaría, para que el pueblo sepa, Hospital de Copán, que es el hospital de Occidente, el hospital más grande de esa zona, la meta era vacunar 150 personas según el director del hospital. Se vacunaron 175, 17% más, en base al listado que él ya tenía elaborado, ¿verdad? En Choluteca, Hospital del Sur, meta 150, se vacunaron 169, ahí se cumplió el 113%, se vacunaron 19 personas más. Aquí en la región metropolitana, Hospital Escuela, 330, se vacunaron 342, 12 personas más. Hospital General San Felipe, 150, se vacunaron 154. Ahí está la persona que usted dice. O sea que en San Felipe se vacunaron 4 más. Habría que preguntarle al director quiénes son esas 4 más. Hospital María, 170, se vacunaron 173, 3 personas más. Hospital Instituto Cardiopulmonar, lo que conocemos antiguamente como el tórax, 350, se vacunaron 364. Es un hospital casi dedicado 100% a COVID, ¿verdad? Y vemos noticias todos los días, 14 más. Hospital de especialidades del Seguro Social de aquí de Tegucigalpa eran 350 y se vacunaron 378, 28 personas más. De ahí tenemos que estaban incluidos los médicos intensivistas que están a nivel privado. ¿Por qué? Porque corren mucho riesgo esos médicos. Y muchos de esos médicos que trabajan a nivel privado andan rotando porque son tan pocos entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud. Teníamos 20 como meta, se vacunaron 13, porque probablemente los otros 7 están trabajando en las otras instituciones, ¿verdad? Se vacunaron las brigadas de vacunación, o sea, el personal que fue a vacunar, que eran 44, se vacunaron las 44. Nos vamos a San Pedro Sula, que tanta ruido se hizo antes. Hospital Mario Catarino Rivas, 360 personas era la meta. Se vacunaron 371, o sea, 21 personas más. Hospital Regional del Norte del Seguro Social. Se vacunaron, la meta era 250 y se vacunaron 260. Ahí se vacunaron, ¿cuántas? 11. 10 más. Hospital Leonardo Martínez, que al inicio estaban protestando que por qué a ellos no se les iba a vacunar. Tal vez estaban desinformados, pero ellos mandaron un listado de 200 personas y se vacunaron 221. Y médicos intensivistas en San Pedro Sula eran 20 a nivel privado que trabajan y se vacunaron 22. Aparecieron 2 más, igual se les puso. Por lo tanto, de las 2.500 que era nuestra meta, que fue lo que nos donaron, se vacunaron 2.686, 107%. Ojalá que con el tipo de jeringa que tenemos y cuando nos lleguen las otras vacunas, nos suceda lo mismo, porque es un hecho muy positivo. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa comercial. Enseguida tenemos la opinión del doctor Darío Zúñiga, aquí en Frente a Frente. Sugiero su atención. Gracias por continuar con nosotros. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Brina Matamoros, en una hoja en blanco siempre el punto es el que resalta. Feliz inicio de mes.
Dice Catracha Cultura, lo mencioné semanas atrás y cuando vengan más vacunas es posible que sean los primeros los militares, los policías, los políticos y si sobran pues tal vez los médicos y al final el pueblo. Para este gobierno siempre el pueblo será el último. Wilmer Aguilera, la administración de salud olvidada. Llegó la pandemia, nunca supieron qué hacer. Con líderes sin competencia, sin conocimiento, han jugado con la salud del pueblo. Sufren y sufren los más vulnerables. Son una vergüenza nacional por incapaces. Nunca hubo un plan de planificación. Calima HN Renato, esta situación no únicamente nos debe servir para lecciones aprendidas. Me opongo a eso. Este es un acto de abuso de autoridad y se deben presentar cargos. La doctora Johanna Bermúdez, diputada cachureca, actuó con dolo. Le quitó oportunidad de vida a médicos y enfermeras. Dicen los observadores, con respeto al doctor Valenzuela, no hay nada positivo de cómo han manejado la pandemia. Este gobierno carece de moral y empatía. LAM solo resalta la improvisación nuevamente por parte de la Secretaría de Salud. No les importa hacer algo bien ni miedo a las consecuencias. Zona Sánchez, ¿por qué dicen la COVID? Bueno, es una enfermedad. Se zavala empezando por la diputada Bermúdez, solo porque es doctora que ni pasa medio tiempo ahí porque tiene 4 plazas, se siente con el derecho de quitarle la oportunidad a una enfermera que se pasa todo el día en riesgo y sin ganar un séptimo del salario que gana esta señora. Jeffrey Irías, es claro que la persona que se aplicó esta vacuna sin ser parte de la primera línea de salud, aprovechándose de ser parte de un gobierno corrupto, carecen de moralidad. Un ejemplo de por quién no votar más en los próximos días. Agradecemos sus participaciones y comentarios a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Miren, es bueno que se haga ese contraste. Es bueno que se haga ese contraste, porque ese contraste va a servir para ser más rigurosos con las 48,000 dosis que vienen. No solo es condenable que haya personas que acepten vacunarse sabiendo que no están en la primera línea de riesgo, y aquellos que deciden que desde ya tomen en consideración que si hay asunto que molesta profundamente, es que sabiendo que hay otros que pueden contagiarse en cualquier momento por su trabajo, anden de vivos o aprovechándose de un contacto para vacunarse. Eso no lo queremos cuando ya vengan otras dosis. Lo condenamos ahora, si sucedió, y que haga el contraste la CESAL, y los medios tenemos la obligación también de hacer los contrastes para que se deduzcan responsabilidades ahora y no vuelva a suceder eso cuando ya venga el grueso de las dosis. Cuando ya venga el grueso de las dosis. Doctor, ¿cuál es su percepción de todo esto? Bueno, fíjese que en el sentido de lo que es el programa ampliado de inmunizaciones, una de las primeras cosas que aprendí cuando yo estaba en tercer año de medicina es que el 95% de cobertura nacional que se me enseñaba a mí, que tenía nuestro país, lo pude constatar cuando fui al rural en sexto año, en un centro de salud rural, luego en el servicio social en un centro de salud médico-ontológico que se conoce como Sésamo, en Huinope. Y lo que el doctor Valenzuela trae hoy con respecto a la distribución de las vacunas, yo lo viví como director de un centro de salud en servicio social y el personal auxiliar de enfermería, con todo el equipo de trabajo que conlleva una vacunación, podría decirle yo que está registrado allá en la casa número 5 de Silisgualagua, vive doña Petrona Pérez, que tiene tantos hijos de tal edad, tal edad, de tal edad, tal edad, y ya se vacunaron fulano, mengano y perencejo y falta tal y tal porque no estaba. En ese sentido, yo le quiero decir como pediatra, en primer lugar, que estoy muy orgulloso del programa de ampliado de inmunizaciones de nuestro país. Lo que el doctor Valenzuela ha apuntado de una forma espléndida es muy cierto. Los sobrantes le corresponde a la dirección de cada hospital quién se lo va a poner. Y estoy muy de acuerdo con usted cuando dice que, por ejemplo, en el caso mío, estando en el hospital de Quemados, nosotros no tenemos riesgo de atención de pacientes COVID porque no somos una unidad de atención paciente COVID. En la unidad de labor y parto, donde trabajo por las tardes en hospital escuela, se atienden
más de 30, 50 mujeres parturientas diariamente entre cesáreas y partos, pero antes, como estábamos extracámara hablando con el doctor, se hace una semiología del paciente para saber cuál tiene síntomas respiratorios y pasa a la unidad probable de COVID para ser atendida con esas medidas que deben de ser atendidos los pacientes con COVID. Creo que en ese sentido, cuando hablamos de la capacidad que se tiene en cada hospital de decidir cuáles son los pacientes sospechosos y cuáles no, cuál es el personal que está expuesto y cuál no, está establecido en esa iniciativa COVAX que, como bien decía, es diferentes organizaciones filantrópicas, organizaciones de salud de la Organización Mundial de la Salud y otras entidades. Es un grupo de alianza que realmente ha venido a establecer cuáles son los que se van a vacunar primero. Y decía el doctor, los médicos intensivistas, si no son ni 40 en el país, trabajan en los hospitales privados y trabajan en los hospitales públicos. Y hablábamos de unidades de cuidados de triaje, las unidades COVID en cada hospital, la unidad de intermedios y la de intensivos. En ese orden y conociendo el planteamiento del programa de ampliado de inmunizaciones, le aseguro que si ahí estábamos apuntados los tres, porque estábamos en la primera línea, están vacunados. Entonces es fácil hacer ese cotejo y es fácil demandar responsabilidades de las personas, que en una forma no ética, porque yo, aunque a nivel privado sí trabajo con pacientes COVID, con todas mis medidas de bioseguridad, yo no he tenido la enfermedad en más de 11 meses y he tenido más de 10 pruebas positivas entre PCR en tiempo real, anticuerpos, antígenos, porque hemos mantenido las medidas de bioseguridad. A nivel privado, y me llama la atención lo que en el primer grupo de personas que deben de vacunarse establece los que están a nivel público y a nivel privado, como bien dice el doctor. Porque si estamos trabajando con pacientes COVID, estamos expuestos a la enfermedad. Y en ese sentido, pues yo creo que los que no trabajan directamente con el paciente no deberían de haberse vacunado ni haber pedido, vacúneme a mí si sobró. Creo que eso no es ético, yo creo que eso no está bien. Y con respecto al personal, pues el doctor lo apuntaba muy bien. Solo faltaba mencionar, doctor, las personas que trabajan en el transporte de los pacientes COVID, que las ambulancias también tienen un protocolo y ahí están los técnicos de urgencias médicas, los TUMS, están los camilleros, están los que andan ayudando a esta gente a transportar pacientes. Yo creo que ese criterio que estableció la estrategia COVAX con todos los gobiernos a nivel mundial está bien establecida independientemente de la condición pública o privada, sino simplemente con la atención con el paciente. Creo que si hubieron 186 personas más que se vacunaron, siempre y cuando estas personas trabajen directamente con el paciente COVID, pues gracias a Dios que lograron esa oportunidad. Y qué bueno, pues son buenas noticias escuchar que vienen 48,000 más. Y lo otro, pues, como lo dije al inicio, conozco el programa ampliado de inmunizaciones, hemos sido parte de la gente que ha ido a vacunar de casa en casa, de aldea en aldea, y eso, pues, cuando uno es estudiante se emociona mucho porque mira que un montón de gente anda vacunando. Y sí, es interesante porque las exigencias que le da el PAI a cada centro de salud son de esa forma. Y a usted le dicen, mire, ¿cuántas mujeres programa para el otro año que van a estar embarazadas? Pueden ser tantas. Ajá, entonces ¿cuántos bebés vamos a tener supuestamente? No, pues tantos. Pues entonces ya, ¿cuántas vacunas vamos a pedir? Tal vez unas 20 más por cualquier cosa. Entonces, en ese sentido creo que sí lo conocemos el programa y sí sabemos de la responsabilidad que se tiene porque ahí hay un montón de ojos. Si usted no lo apunta, entonces está en problemas con el jefe de la región y con el jefe de la dirección del hospital y del ministerio. Entonces yo creo que en este sentido mi participación lo dice de esta forma. No es ético si yo no trabajo
directamente con el paciente con COVID si en este momento no hay disponibilidad de vacunas. Yo creo que es importante que nosotros sepamos determinar esta situación. Se los digo, yo trabajo con pacientes COVID, aún no me he vacunado, y yo creo que hay un momento para esperar. Todavía lo han dicho en diferentes comunicados la Organización Mundial de la Salud, el control, como dice el doctor Valenzuela. Vamos a controlar, vamos a empezar a controlar la pandemia. No es que vamos a erradicar la enfermedad en este momento. Todavía 2021, usted y yo tenemos que mantener las medidas de bioseguridad para evitar el contagio con la infección por coronavirus. Muchas gracias, doctor Darío Zúñiga. En el programa Frente a Frente de hoy quiere participar el señor presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Felipe. Es el señor Elvin Canales. Me dice la producción también que quiere participar el secretario general coordinador de gobierno, don Carlos Madero, inmediatamente después de la pausa comercial. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. En Elida Ávila, siempre el pueblo será el último. Con la vacuna de la gripe que se supone que se debe vacunar a los de alto riesgo como los asmáticos, nunca he conseguido que se vacune a mi hija que desde los 2 años padece de asma bronquial, porque siempre dicen que solo a los menores de 5 años. Así pasará con esta nueva vacuna contra la COVID. O sea, ni esperanza tengo. Carlos Galindo, Renato, se hicieron estas malas prácticas con 5,000 vacunas. ¿Te imaginas lo que pasará con las compras directas de la vacuna y la vacunación masiva? ¿Cuántas de estas serán vendidas bajo la mesa a particulares y cuántos otros serán robadas en un país de corruptos? Nada bueno podemos esperar si la cabeza está podrida. ¿Qué esperamos del resto? Basta ya de hacer este tipo de cosas que nos ponen a un nivel más bajo comparado a los países más corruptos. Y me disculpa el doctor, tenemos que ver a los demás para no cometer los mismos errores y ver lo bueno para imitarlo. Así crecen las personas y con ella el país. Pero Honduras solo lo malo imita y algunas veces hasta lo mejora. Así podemos imitar lo malo, miremos lo bueno y mejorémoslo. Pregúntele al doctor Valenzuela por qué no se le consideró al personal de anestesia a nivel nacional, que son los que intuban a los pacientes COVID. Buenos días, Renato, que le expliquen al doctor Valenzuela por qué no enviaron vacunas al hospital de Tela. Ahí hay doctores también, es un descuido. Giselle Enamorado, vacunarse gratis. Tal vez esta que se nos regaló Israel de sus excedentes, pero las compras directas son con dinero de nuestros impuestos. El dinero no da nada, somos nosotros los que compramos todo. Agradecemos sus participaciones a través de nuestras redes sociales. Continuamos con el programa. Estaba ya predicho que esto iba a suceder, ¿no? Claro. No, en el sentido de la presión, Sí. de la presión de la gente por vacunarse. Eso ya lo esperamos. La presión de la gente por vacunarse. Exacto. Claro, y solo vinieron 5,000 dosis. Sí. 5,000 dosis es una cantidad ínfima para lo que necesitamos. 2.500 porque para hay los que tenemos que tener vacunarnos. Es el 1% de lo que necesitamos. Necesitamos 5 millones. Eso es lo que necesitamos, vacunar 5 millones. Pero yo llamo a esto como ensayo. Con Sí, estas 5,000. para es un nosotros, ensayo excelente. para lo que viene. Sí, y los definitivamente. errores cometidos esta vez, No pueden corregirlos. cometerse. Sí, definitivamente. Ese es el interés. Sí, ese es el interés. definitivamente. Es lo positivo que hay que sacarle. El secretario de Estado, coordinador general de gobierno, don Carlos Madero, está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, ministro. Sí, buenos días. Buenos días. Un saludo a usted y a sus panelistas. En primer lugar, yo quiero destacar la acción y el papel que va a jugar el programa Amplio de Inmunizaciones en el proceso de la vacuna. Primero, porque el programa Amplio de Inmunizaciones es el ente técnico y el cual nosotros vamos a respetar y hemos respetado para la aplicación de la vacuna. Eso lo digo categóricamente porque este ejercicio que se hizo ahorita con las primeras vacunas se hizo respetando absolutamente en todos los lineamientos del país. Ahora, si hubieron errores en la aplicación de la vacuna, no fueron porque el país no diera las especificaciones correctas. Lo digo porque yo personalmente estuve reunido con el país y vimos el plan, ¿verdad? Y se respetó absolutamente toda la postura de ellos y la misma postura se irá a respetar en todo el proceso de vacunación. Los errores que se dieron, que no es que las personas no tengan derecho a vacunar, ojo, todos tenemos derecho a que nos vacunen.
y eso hay que dejarlo claro. Pero que de la primera instancia se debería de respetar absolutamente todas las indicaciones del país, esa es una realidad. Y yo creo que excusas aquí no hay de ninguna forma válida que no se haya cumplido, porque tuvimos denuncias casualmente de que personas que no estaban en primera línea no se vacunaron, y eso yo creo que es un tema ético que tampoco lo podemos dejar pasar, porque esas eran decisiones que tenían que tomar los directores de hospitales. El PAI hace la planificación, les dice cuántas dosis van, les dice quién deben de ponerse esas dosis, y si internamente los directores lo hicieron, en algunos, no en todos, en algunos hospitales, sabemos que inclusive hubo personal que estaba de vacaciones que lo fueron a vacunar, hubo personal que no estaba en salas COVID que lo fueron a vacunar, y otros que sí ocupaban, que son técnicos, a veces enfermeras, técnicos de rayos X, por ejemplo, que ponen las placas. Hubo lugares donde tuvimos denuncia de que no se vacunaron y vacunaron a otros, o por ejemplo hay lugares donde hay personal de aseo. Mira, el personal de aseo tiende a discriminarse, pero también entran a las salas todos los días a limpiar. Entonces yo creo que esto debe servir definitivamente como un llamado de alerta en lo que va a pasar ya en los paquetes de vacunación más grandes. Diciendo y sobrevalorando sobre todo el papel que juega el país, pero también pidiéndole al sistema que no genere este tipo de inconvenientes como el que se hizo vacunando a gente que no se tenía que vacunar. Yo creo que eso es un mal mensaje que se han dado a los directores. Nosotros vamos a hacer una investigación de eso también. Se le ha pedido a la Secretaría de Salud que hable una investigación, ¿verdad? Porque creo que estas cosas hay que afinarlas antes de que vengan ya los paquetes más grandes. Estamos, quiero decirle ahorita, ya en proceso prácticamente de cierre, de adquisición casi de 4 millones de vacunas, ¿verdad? Ya estamos simplemente a la espera de que nos manden los calendarios de cómo van a ser las entregas, y eso ya nos va a permitir tener números considerables de vacunas a corto plazo, incluidas las de COVAX, que ya están notificadas de 48,000 vacunas que vienen a mediados de marzo. Así que ahorita eso se van a mezclar tanto las de COVAX como las de compras que está haciendo el Estado, ¿verdad? De tal forma que tengamos números considerables, pero no puede pasar que esto que ha ocurrido este fin de semana se vuelva a repetir, ¿verdad? Y con mucha razón muchos personales de la parte médica del sistema de salud tienen toda la razón. Si no se les tomó en cuenta otras personas, yo creo que aquí no hay excusa que valga, y no es que las personas que se les dio tuviesen derecho, sí lo tienen, pero en la priorización yo creo que es importante que ellos que están ahí con los pacientes enfrente. Eso manda un mensaje también, no sé, de integralidad, de ser íntegros en esta distribución, ¿verdad? Y a los directores de hospitales que esto no puede pasar. El gobierno va a seguir manteniendo la postura que la vacunación debe ser técnicamente resuelta y no debe ser políticamente resuelta, y lo digo porque se trata de vincular la vacuna a temas políticos, tanto de cualquiera de los bandos que están ahorita en disputa, y la vacuna no puede ser política. La vacuna va a tener, y hemos tomado la decisión, de que sea el PAI el que estructure el proceso de vacunación, ¿verdad? Y no vamos a tener incidencia en cómo se va a poder estructurar este proceso de vacunación, pero obviamente ya sabemos de que vamos a tener que estructurar controles para que esto que pasó en Pequeña no ocurra. Mire, ¿qué pasaría si esto ocurre en grupos mucho más grandes que no son de más salud? Puede empezar a politizarse, y eso no es correcto ni prudente para el pueblo hondureño. Así que la instrucción que ha emanado el Ejecutivo es que se utilicen estrictamente todos los principios y mecanismos que estructura el país para la vacunación. Bueno, nos parece una magnífica reflexión, ministro. Nos parece una magnífica reflexión, porque generalmente hay una tendencia de rechazar la denuncia, y aquí el ministro del Trabajo, el ex ministro del Trabajo, ahora ministro coordinador general del gobierno, acepta algunos errores que se cometieron por parte de las direcciones de hospitales, no del PAI, de las direcciones de los hospitales. Y entonces
Hay que corregir los errores en pequeño, como esta vez, con 5.000 dosis, para que luego, cuando vengan esos paquetes grandes, como usted dice, no se multipliquen los errores. Me parece una buena posición para contrarrestar cualquier anomalía al futuro en la vacunación de la COVID. Muchas gracias, señor secretario coordinador general de gobierno, don Carlos Madero, el coordinador el secretario del Foro Nacional de Convergencia FONAC, Omar Rivera, también está en comunicación con Frente a Frente. Omar, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Yo quisiera subrayar un aspecto importante. Nosotros participamos en varias de las jornadas de aplicación de esta vacuna en Choluteca, en San Pedro Sula, aquí en Tegucigalpa, y pudimos destacar un elemento que usted mencionaba. Y yo creo que hay que colocarlo en negrita. Es el tema de la discrecionalidad. Independientemente en el nivel en el que se decida quién va a ser vacunado primero, a quién se le va a dar prioridad, yo creo que hay que disminuir sustancialmente el tema de la discrecionalidad. Nosotros con el equipo de FONAC que participó de la jornada del fin de semana, estamos preparando una comunicación a las autoridades sanitarias para que exista, en el caso de las vacunas que sobran, una lista de espera preestablecida que evite la discrecionalidad de los directores de los hospitales. Yo creo que eso le hará bien a la comunidad de los trabajadores de la salud, como le hará bien a los directores de los hospitales. Creemos que es fundamental tener esta lista preestablecida de espera para que cuando se den esos saldos positivos, esa disponibilidad de nuevos cupos, en términos de que alguien no llegó ese día a vacunarse y estaba calendarizado de que tenía que hacerse, o que en determinado momento se resistió a ponerse la vacuna porque algunos así tomaron esa decisión, o porque se logró obtener beneficios y ahorros en términos de la aplicación. Es importante que esa lista preestablecida sea respetada para que no exista discrecionalidad de ningún funcionario hospitalario. Por otro lado, yo creo que es muy importante, en función de poder evitar los abusos, especialmente que ha existido en otros países, que se vacuna a personas que en determinado momento, por su alto rango político o de posicionamiento estatal, o porque son amigos o familiares de quien decide ponerse o no la vacuna, es importante que exista una línea de denuncia ciudadana y una intervención concurrente por parte de los entes contralores del Estado y operadores de justicia. Es una operación de alto calado en términos de recurso económico y muy sensible en términos de que si no se prioriza a los funcionarios y a los ciudadanos más vulnerables, evidentemente el costo se paga con vidas. Igualmente, en términos de los horarios y lugares de vacunación, y a quienes hacemos veedurías, la lista entregada con suficiente antelación de los beneficiarios para poder constatar. Pero reitero y finalizo subrayando, esa lista preestablecida de espera es fundamental para que a la hora que surja la disponibilidad de los nuevos cupos, nadie discrecionalmente decida a último momento a quién colocarle la vacuna y a quién no. Solamente, Renato, muchas gracias por el espacio. Bien, hemos escuchado al secretario del Foro Nacional de Convergencia, secretario general del Foro Nacional de Convergencia FONAC, Omar Rivera, el presidente del sindicato del San Felipe, don Elvin Canales, también está en comunicación con Frente a Frente. Entiendo que a Elvin se le aplicó la vacuna ahí en el Hospital San Felipe. Adelante, Elvin. Buenos días Renato, buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Yo creo que lo que debo aclarar, Renato, un saludo a la distancia a todos los compañeros, a los dos compañeros que están ahí. Lo que debo aclarar es algo importante.
es que a los compañeros que estamos en primera línea se vacunaron a todos, llámese enfermeras, médicos, personal de vigilancia que está en contacto en los portones de entrada, a los compañeros de oxígeno que están en el proceso de entrega de oxígeno a la sala. De igual manera se vacunaron a la gente que está en la unidad de cuidados intensivos, que por cierto es una unidad nueva. Y yo no lo puedo negar, Renato, usted sabe que yo soy sobreviviente de COVID. Hace un par de meses, estando en mi ejercicio de funciones, yo formo parte de una comisión, incluyendo ahí al administrador, su director, el director, de un trabajo de revisión. Es más, me toca ir sábado y domingo a lo que es inventariar lo que es el trabajo de la adquisición de oxígenos, lo que son los cilindros. Yo creo que por eso, debemos de aclarar, por eso es que en nuestro hospital hasta este momento, don Renato, nosotros hemos tenido una evolución de oxígeno que no le ha hecho falta en ningún momento al paciente. Y yo sí quiero aclarar que este tema lo han satanizado y que no me miren como un presidente del sindicato que le he dado tiempo completo a la institución. Yo, Renato, no he fallado ni un día. Solo en el tiempo que estuve hospitalizado con COVID en las salas de San Felipe, que estuve más de 17 días, y luego me compliqué y me trasladaron al Hospital María, que gracias a Dios ahí logré recuperarme de esta enfermedad. Creo que primero soy un servidor público del área de la salud, y lo otro que no conocen, lo que denuncian, es que yo presté el servicio más de 4 meses en esa área de COVID, desde la instalación de las diferentes salas, en la ubicación de camas, en la ubicación, ¿cómo se llama?, de cilindros de oxígeno. Es por eso que yo creo que no me deben de satanizar. Yo soy un hombre entregado al ejercicio del servicio hace 23 años en el Hospital San Felipe. Me conoce el abogado Rivera. Ahí hemos estado con él haciendo trabajos de veeduría. Ahí hemos estado con él, con las autoridades. Creo, Renato, que me pusieron la vacuna y no me lo pusieron como presidente del sindicato, no me lo pusieron como político, que lo han politizado, y bien lo decía el ministro, que esto no sirva para politizar ningún aspecto de la aplicación de una vacuna, porque voy a aclarar, tenemos todo el derecho, todos los 13.744 trabajadores del área de la salud, tenemos derecho a ponerle la vacuna. Lastimosamente el gobierno de la República no tiene la vacuna aquí, ni tiene un sistema de tener vacunas, ¿cómo se llama?, o crearlas acá. Quien las exporta es un país del mundo, y que creemos nosotros, ¿cómo se llama?, de que pronto estarán acá. Lo lastimoso, Renato, es que hayan satanizado con mi persona. No he descansado desde el viernes, sábado, domingo, con esta situación, y yo creo que debemos de aclarar un tema definitivamente. Soy un servidor, y que quiero aclarar, después de que yo pasé esta etapa difícil, de este contagio que me contagié ahí en la sala de COVID, creo, ¿cómo se llama?, que es importante decirlo. No me iba a exponer, y creo que ese es un buen mandato y que deben de verlo con buena fe de las autoridades. No me siguieron exponiendo a que yo me recontagiara nuevamente. Normalmente no continúo yendo de manera directa a ejercer el trabajo que me habían asignado a través de las comisiones, porque tengo riesgo a contagiarme nuevamente. Gracias al Padre Celestial estoy vacunado, y yo no lo puedo negar, y creo que es una bendición, y creo, Renato, con todo el cariño del mundo, yo creo que me merezco estar vacunado porque he estado en el área de COVID, y creo que no es de satanizar mi persona por esta situación. Bien, hemos escuchado al presidente del sindicato del Hospital San Felipe, don Elvin Canales. Ya en unos minutos, de nuevo, el doctor Renato Valenzuela, lo mismo que el doctor Darío Zúñiga. Antes de ir a la pausa, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Cepa Figueroa, también en comunicación con Frente a Frente. Adelante, doctora. Muy buen día, Renato. Muy buen día a los dos colegas médicos.
que se encuentran con usted en el set. Quiero decirle que realmente el programa ampliado de inmunización sigue siendo una de los programas de la Secretaría de Salud en la cual tenemos mucha confianza, porque las personas que han estado al frente del programa ampliado de inmunizaciones han siempre hecho un excelente papel y lo reconocemos, y creo que todo el gremio médico reconoce ese papel que han jugado. Lo mismo que la comisión que dirige el programa de inmunizaciones. Aquí el problema no son ellos, indudablemente. Han sido quienes se dedican o que se han encargado de traer, por ejemplo, 5,000 dosis sin haber hecho el anuncio con anticipación respecto a esas 5,000 dosis que iban a traer y a quienes se les debería aplicar. Yo por eso siempre tengo la duda de que esas dosis hubiesen venido para el personal sanitario. Si se pusieron a disposición del personal sanitario fue después de que la prensa de Israel dijo que venían 5,000 dosis para Honduras. Yo también creo que esas dosis pudieran haber venido para otro personal, pero no para el personal médico. Con respecto a cómo se ha aplicado las dosis de vacuna, creo que han sido más que injustos en la aplicación de las dosis. Y le diré por qué. En la gran mayoría de las personas se les ha aplicado bien las dosis de medicamentos. Sin embargo, hay exposiciones más fuertes que otras y hay tiempos de exposición más fuertes que otras. Por ejemplo, el personal que está directamente en las salas en donde se produce la mayor cantidad de aerosoles, que son las salas de cuidados intensivos o las salas donde están los pacientes con alto flujo o con ventilación mecánica. Esas son las salas en donde más aerosol se produce. Por tanto, todo el personal que está en esas salas, incluso el personal técnico que entra a esas salas, debió haber recibido inmunizaciones, incluyendo a la aseadora, incluyendo a los técnicos que entran a tomar radiografías, incluyendo a los flebótomos que llegan a tomar muestras al laboratorio, las salas de cuidados intensivos. Esas son las personas que debieron haber recibido la dosis. Que me disculpe el señor Elvin Canales, pero las personas que llevan el oxígeno a las salas, lo dejan en la sala y es la enfermera, lo dejan en la puerta y es la enfermera de la sala la que han hecho un trabajo titánico que hay que reconocer en todo momento. Son las que lo meten a la sala y se lo colocan al paciente. Ellas han adquirido una destreza increíble, impresionante, para cambiar tanques de oxígeno. La verdad es que hasta eso ha tenido que hacer el escaso personal de enfermería que está en la sala. Y obviamente las personas que andan en ambulancias, porque cuando se dedica una dosis a una persona que no está en contacto directo con salas en donde se utilizan, donde hay aerosoles y en donde hay una exposición altísima, como por ejemplo los anestesiólogos también, el personal que hace procedimientos invasivos, ya están bien establecidos, los que intuban, los que hacen procedimientos como endoscopías, la broncoscopía, los neumólogos, debieron ser las personas que más, que antes que cualquier otra persona se inmunizaran. Y yo le voy a decir una cosa, yo trabajo también en el San Felipe, a mí ni siquiera me llamaron, y aunque yo estoy, por ejemplo, ahorita incapacitada, nadie me llamó para preguntarme, doctor, ¿usted cuándo se integra al Hospital San Felipe siendo que usted ve pacientes COVID, por ejemplo? Y yo acepto, ahorita yo estoy incapacitada, que no me hayan tomado en cuenta por mi incapacidad, perfecto, creo que es una buena forma de haberme excluido del listado. Sin embargo, debieron haber preguntado y priorizarlo. Así que yo le voy a decir a usted, si no se tenía vacunas para todo el personal, la lista debió ser estrictamente supervisada y puesta solo aquel personal que está en alto riesgo. Los conductores de las ambulancias, por ejemplo, que trasladan pacientes en un espacio tan cerrado y sobre todo cuando lo transportan
con mano ambú, por ejemplo, pacientes mano ambú que también generan una gran cantidad de aerosoles. Así que yo creo que debería deducírsele responsabilidad a quienes dedicaron dosis. En otros países incluso han puesto a disposición sus cargos. Las personas que han hecho esos abusos al momento de indicar personas que no estaban directamente expuestas a aerosoles, han dispuesto sus cargos. Y yo creo que sí hubo exceso o hubo liberalidad en decir quiénes se vacunaban y quiénes no en algunos hospitales. Debo decir que otros han sido muy ejemplares en la honestidad en la que han escogido a su gente, pero en otros hospitales hubo demasiada libertad, y esa discrecionalidad creo que no cabe en un asunto que es de vida o muerte. Cuando un médico por falta de inmunización se murió, siendo que a él le correspondía haberse vacunado o inmunizado antes que cualquier otra persona, la discrecionalidad es un atentado contra las personas que merecían el haberse colocado la dosis. Así que aquí no se trata de discrecionalidad, aquí se trata de saber técnicamente, científicamente, quiénes son los más expuestos. Ya está bien establecido cuáles son las actividades dentro de un hospital que tienen mayor riesgo, y eso no es motivo de discusión porque hay planteamientos técnicos y científicos bien establecidos que dicen cuál es el personal que esté expuesto a aerosoles, y entonces ahí no entra la discrecionalidad, sino que el conocimiento científico, que es el que debió haber prevalecido en esto, y el humanismo también. La otra situación, Renato, es que en realidad si seguimos actuando de esta manera, creo que el país va a seguir siendo uno de los países en donde más injusticia existe, menos equidad existe, y un país en donde no hay confianza en sus autoridades. Así que yo le puedo decir que le permite a una persona tener la dosis y los otros no. La vacuna es un derecho humano, es un derecho universal, y cuando el gobierno no ha hecho lo propio por conseguir vacunas para toda la población hondureña, está violentando un derecho humano de toda la población, justamente para que no nos encontremos en estas situaciones tan difíciles como estamos en este momento. Si alguien fallece, por ejemplo, y merecía la dosis, puede perfectamente demandar al Estado por no haber tenido la certeza de haber aplicado las dosis que correspondían a esa persona. Y los directores de los hospitales que dedicaron dosis a personas que no estaban directamente expuestas pueden también deducirse la responsabilidad por haber omitido algo que está demostrado científicamente y no haber utilizado la ciencia para decidir a quién aplicarle vacuna y a quién no. Bien, hemos escuchado a la presidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. A la pausa, inmediatamente el doctor Renato Valenzuela, también el doctor Darío Zúñiga. En la línea telefónica también está la doctora Johanna Bermúdez, otra de las personas a quien se le aplicó la vacuna. Pausa y volvemos. Continuamos dando lectura a sus mensajes a través de nuestras redes. Luis Bustillo: la veeduría para distribución y aplicación de la vacuna tiene que llevarla a un ente con credibilidad para la mayoría de los hondureños, por ejemplo el CNA. El gobierno está tan desacreditado que nadie les cree nada, ni a los mismos de siempre como el FONAC. Eduardo Castellón: la división de las vacunas no me parece correcto. Si las dosis vienen en ese tamaño, es la dosis que necesita una persona. Si un médico me insistió toda mi vida que me tome mi dosis completa y ahora me diga lo contrario, por favor, dosis, la cantidad de fármaco efectiva. Mario Torres: es que la dosis en grande son los dineros que se roban los de este gobierno y otros anteriores. Renato, ayúdanos a cambiar el rumbo de la destrucción, ayúdanos a enderezar el barco. Dice Kratos: ¿qué podemos esperar de los cachurecos? Y verán cosas peores, se verán cosas peores de esta gente, créame. Por favor, faciliten la lista de los vacunados. Moisés Gómez: y después salen diciendo que más bien rompieron la meta de vacunación. Con esto en un acto de cinismo. Se lo adelanto, muchos se quedarán sin segunda dosis.
Ismael Ochoa, la falta de solidaridad entre nosotros mismos es evidente y sálvese quien pueda siempre ha sido el eslogan que predomina en los pueblos latinos. Continuamos con el programa. Bueno, miren, este hombre tiene 6, 7 meses de estarme pidiendo un espacio breve, me dice, aunque sea 1 minuto. Es amigo mío y es colega. Yo lo estimo mucho, muchísimo. A Chilo Cruz. Chilo, tenés un auditorio enorme en este momento dentro y fuera de la República para que en 1 minuto envíes ese mensaje. Don Cecilio Cruz, adelante. Sí, muchísimas gracias, licenciado Renato de Jesús Álvarez. Sí, quiero decirte de que vamos ahí como aspirantes a diputados en el Movimiento Liberal Llanista. Vamos en la casilla 23 y tenemos unas propuestas que primeramente Dios, si llegamos a ser diputados, las vamos a poner en práctica. Primero es que aquellas personas que tienen 35 años y que no pueden obtener un empleo dentro de la empresa privada, aunque tengan un buen currículum, pero son marginados por su edad, vamos a someter eso al Congreso Nacional para que esas personas de 35 años puedan obtener un empleo dentro de la empresa privada. Lo mismo, tenemos el Instituto Nacional de Formación Profesional Info, lo vamos a convertir en una universidad privada para que ahí los jóvenes puedan sacar carreras técnicas, que es lo que necesitamos en estos momentos ahorita. Y hay demasiados abogados, hay otras carreras como médicos, como ingenieros, pero necesitamos personas jóvenes que tengan una carrera técnica como ingeniería, como mecánica, etcétera. Eso es lo importante y esperamos que todas estas propuestas que vamos a someter al Congreso Nacional se cumplan para bienestar del pueblo hondureño. ¿Cuál es tu casilla, Chilo? La casilla 23. Y esperamos y hacer un llamado que este 14 de marzo todos salgan a votar por el Partido Liberal, por el Movimiento Liberal Llanista y con todas las medidas de bioseguridad y que ya traigan esas vacunas, doctor, porque el pueblo, se lo digo, a nosotros somos dirigentes de los barrios y colonias y ya mucha casaca le han dado al pueblo. Se lo digo honestamente, todas las vacunas que vengan inmediatamente. Gracias, Renato Jesús Álvarez. Cecilio Cruz, hace 6 meses Chilo me estaba pidiendo este espacio y siempre se lo hemos dado, siempre, toda la vida se lo hemos dado. No se imaginan cuántas solicitudes hay de aspirantes a cargo de elección popular, pero Chilo fue que... Y Chilo presiona también, este hombre no me ha dejado almorzar. Porque somos amigos ya de como y somos amigos desde hace años. mucho tiempo. Gracias, Chilo. Doctor, Gracias. todo lo que ha escuchado en relación a este asunto de la vacuna, ¿tiene algunas valoraciones? Después iremos con la doctora Johanna Bermúdez, que está en la línea telefónica. Pueblo hondureño, quiero recalcar que aquí estoy en representación de un grupo técnico, profesional, científico. Somos 7 profesionales de la salud, todos médicos, todos especialistas y todos subespecialistas, que ninguno de nosotros representamos al gobierno, para que no tergiversen sus opiniones o sus conceptos de que estamos a favor o en contra. No, estamos a favor de la salud del pueblo hondureño, pero quiero recordarles que aunque la Constitución de la República establece que la salud es responsabilidad de uno de los ministerios, la responsabilidad es individual, es familiar y es colectiva. ¿Por qué es individual? El que no se cuida por sí mismo, que no aspire que lo cuide nadie más, porque no quiere cuidarse. 2, es familiar. Veamos los desastres que estamos viendo aquí en muchos países, especialmente los de menor educación. Se enferma uno de la familia, generalmente el joven lleva la enfermedad por andar en la calle y no creer. Se enferma la mamá, se enferma el papá, se muere, y yo he visto familias que se han muerto el abuelo, los abuelos, el papá, queda uno viudo, muere un hijo. Entonces es responsabilidad de la familia también cuidarse de su salud. Es responsabilidad de la comunidad, aquel barrio que permite que hayan concentraciones no adecuadas de cualquier índole, no me voy a referir a ninguno, no está cuidando su salud. Y cualquier gobierno o de cualquier color
no tiene capacidad aquí ni en ningún lugar de cuidar la salud individual de cada quien. Contribuyen los gobiernos a que nosotros tengamos las facilidades para cuidar de nuestra propia salud. Y la OMS tiene 11 meses de estarnos diciendo, y nosotros tenemos 11 meses de estarlo repitiendo, y no me voy a cansar. 1, uso adecuado de mascarilla. Aquí unos las andan como collares, otros los andan como en la frente, otros sin la nariz tapada. No, la mascarilla debe cubrir muy bien las fosas nasales, o sea, los hoyos de la nariz y la boca. Siempre que yo esté expuesto en un lugar donde sea posible que me contagie. 2, lavado de manos. Lo mejor es agua y jabón cuantas veces sea necesario. Usar alcohol gel, que no es mejor que el agua y el jabón, en caso que no tenga acceso al agua y jabón. Llevo 2 medidas simples. Y 3, distanciamiento físico. No es distanciamiento social, esa fue una mala traducción de la OMS. Porque socialmente no debemos aislarlos, eso enferma psicológicamente. Entonces esas 3 medidas, pueblo hondureño, no se olviden, la vacuna no sustituye a estas 3 medidas. La vacuna va a venir a controlar, es una medida más, es la 4ª medida. Y se va a controlar esta gran epidemia que tenemos, que seguimos grave, están muriendo entre 60 y 80 personas diarias, ¿verdad? Que no deberían morirse. A todos nos ha afectado, a todos nos ha afectado. Se va a controlar hasta que tengamos vacunado el 80% de las personas que deben vacunarse, no el 80% de la población hondureña. El 80% de las personas que deben vacunarse anda entre 5 y 6 millones de habitantes. Y eso lo conseguiríamos si nos llegan todas estas vacunas que nos han prometido y que se están comprando en los próximos 3 meses, marzo, abril, mayo y probablemente junio, para que una campaña masiva de vacunación controle una epidemia. Debe ser rápido y a la mayoría de la población. Si estamos vacunando por poquitos, como empezamos, que se dio la oportunidad, y vamos terminando en diciembre, no vamos a controlarla. Entonces sigo insistiendo, cuidémonos cada uno. Papá, mamá, abuelo, abuela, controlen a esos jóvenes que salgan a sitios cuando deban salir. No es el momento, yo veo ahí canchitas aquí por todo Tegucigalpa jugando fútbol sin mascarilla. Ha de ser ultra difícil jugar con mascarilla, pero eso no debería permitirse. Cuando me toca, tengo 10 días de no salir a la calle. Salí por el honor Gracias, doctor. que me brinda Renato, mi tocayo, de compartir con el pueblo hondureño. Pero no hay que andar por andar. ¿Qué andan haciendo comprando lo que ya tienen en la casa? Si lo único que no se tiene es la comida que se arruina, ahí nos vemos obligados. O a veces ir a un banco a sacar efectivo porque hay lugares que no nos aceptan de otra forma. Pero somos los adultos los responsables de cuidar a toda la familia. Y no es el ministerio X, Y o Z el que va a andar cuidando cada quien, para que eso quede bien claro. Hubo varias interpretaciones de algunos de los participantes previos que respeto, pero algunas no comparto. Discrecionalidad. Dije que admiro mi idioma. Es disponer por mí mismo según mi criterio. Eso no lo ha indicado la Secretaría de Salud ni el Consejo Consultivo de Inmunizaciones. El Consejo Consultivo de Inmunizaciones le recomendó a la Secretaría que se elaboraran los criterios. Se elaboraron, los discutimos ampliamente, se escribieron, están escritos, se mandaron a las 20 regiones del país y cada región y cada director del hospital los tiene. Si no los ha leído y no los ha digerido, es problema de él o de ella, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo con el concepto que se ha manejado por 2 de los que me precedieron de la discrecionalidad. Pero lo que yo entendí es que aunque ustedes habían hecho
los parámetros ahí para que sobre ellos actuaran los directores de hospitales, algunos de estos discrecionalmente, al margen de lo de ustedes, seleccionaron personal. Eso fue lo que yo entendí de la denuncia que hizo pudieron haberla hecho, Suyapa, pero en ese sentido es allí la Secretaría de Salud con su normativa la que va a actuar. Claro. A nosotros no nos corresponde ser contralores. Como ciudadano hondureño que soy, y me siento muy orgulloso, igual que mis otros 6 compañeros, somos veedores voluntarios. Y si vemos una cosa grosera, gruesa, lo vamos a denunciar, ¿verdad? Pero hasta el momento no hemos visto nada del otro mundo. Hay un famoso dicho, alguien lo dijo hace tiempo, que no se equivoca el que no hace nada. Eso está conocido. Aquel que esté estático como una estatua, esa no se va a equivocar nunca. Pero el humano per se se va a equivocar. Sí, no estoy aceptando las equivocaciones intencionales. Esas no son equivocaciones. Cuando hay intencionalidad, puede haber dolo, puede haber mala justicia, ¿verdad? Eso no estoy de acuerdo. Y hubo otro colega que mencionó allí en los mensajes que mandaron que por qué no se incluyó un hospital X, en este caso Tela. No, están incluidos todos los hospitales de Honduras. Públicos y privados. Pero aquí es el milagro de los panes y los peces. Si solo eran 5,000 dosis, no alcanzaba para todo el país. Nosotros quisiéramos que todos los hospitales ya estuvieran vacunados, pero con estas 40,000 que vienen, ahí van a ir incluidos esos otros hospitales, ¿verdad? Pero no es que no se les quiera vacunar, no se interprete eso así, que es erróneo, sino que no se vacunó a donde está más caliente la infección y la gravedad. Y lo otro es que lo oí anoche en un noticiario y ahorita mi colega lo pronunció, de que las 5,000 dosis venían para otros fines. No creo que por mucha diplomacia que haya se mienta tanto. No creo yo en eso, ¿verdad? Estas vacunas vinieron porque a Israel, que vacunó con Pfizer, le sobraban una cantidad importante de vacunas. Y esta vacuna es igual que la de la gripe. O se aplica en el año que corresponde, o se pierde. O se pierde. Entonces Israel con mucho humanismo dijo, bueno, las voy a perder dentro de 5 o 6 meses, que le sirvan a alguien más. ¿Y quiénes son de los grandes necesitados del mundo? Un montón de países, sabemos como 191 haciendo fila. Por la amistad del gobierno de Israel con el nuestro, pues nos donó a nosotros y a Guatemala, a tal grado que hicimos el hecho humanístico de traerle la vacuna de Guatemala a nosotros, ¿verdad? Y se las entregamos aquí en Toncontín al viceministro o al ministro de Relaciones Exteriores, no sé, de Guatemala, para que Guatemala empezara a vacunar. Entonces, ¿qué se traían esas 5,000 vacunas para un grupo VIP? Eso no es cierto. No es cierto, no engañemos a la población. ¿Ya ustedes sabían que venían estas vacunas como país? Nosotros como Consejo Consultivo se nos avisó en forma muy privada que venían 2,000 vacunas, ¿verdad? Ah, ok. Pero no se nos dijo ni de dónde ni cuándo, porque esos son secretos de Estado que ellos los manejan a más alto nivel. Que nos preparáramos que en la semana siguiente, que fue la semana que pasó, y empezamos a trabajar en base a los 2,000. Para aplicarla al personal sanitario. Al personal, ¿así se les dijo? Al personal sanitario. ¿Usted se sorprendió cuando escuchó aquí que eran el corresponsal nuestro en Jerusalén, que eran 5,000 dosis? Yo me sorprendí cuando aquí en CNN desde Jerusalén informaba que eran 5,000 dosis. Y se ve que es un periodista muy bien informado, porque claro, por la diferencia de horas que hay entre Honduras e Israel, que son como 10 horas o más, allá ya había salido en primera plana del diario más importante de Israel. Sí, entonces sí. cuando yo salí de su programa, Renato, de inmediato me comuniqué con la
directora del PAI, y le dije, doctora Molina, son 5.000 dosis, acaba de salir ahí en CNN, leámoslo. ¿Y qué me dijo la doctora Molina? Bueno, a cambiar los planes. ¿Qué significa cambiar? ¿Qué significaba cambiar los planes? A dar instrucciones a los directores que reformaran el Estado, porque ya no les iba a tocar, al que le tocaba 150 ya le iban a tocar 300. Así es. Eso fue lo que se hizo. Muy bien. ¿Verdad? Pero quiero que quede bien claro, no venían para ningún grupo VIP, ni político ni militar. Venían para que lo utilizáramos en el sector salud, y así es como se ha utilizado. Vamos a la pausa comercial. Bueno, un mensaje final, doctor Darío Zúñiga. Yo creo que ha sido bastante elocuente el doctor Renato Valenzuela con respecto a lo que es el programa amplio de inmunizaciones aquí en nuestro país. Y le repito, Renato, como médico, como pediatra, y que conozco el PAI en nuestro país, sé que en el momento que nosotros como Secretaría de Salud venga la vacuna, va a ser distribuida de la mejor forma y respetando esos lineamientos que esta alianza COVAX estableció, ¿verdad? Que primero fueran los de primera línea, como dice el doctor, personal médico es camillero, aseadora, médico especialista, subespecialista, enfermera auxiliar y todo aquel que tiene que ver de atención, en este caso, en los triajes, en las salas COVID de cada hospital, en las unidades de cuidados intermedios y en las unidades de cuidados intensivos del país, a nivel público y a nivel privado. Y por supuesto, ya siguiendo la línea de protocolo, los pacientes mayores de 60 años, las personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades como la hipertensión, diabetes y otras situaciones, y ya en un tercer y un cuarto escenario, el resto de la población. No quiere decir esto, como decían algunas personas en los tweets, de que el pueblo es el último. No, el asunto es que los que se están atendiendo personas enfermas deben permanecer sanos para poder seguir atendiendo personas enfermas. Y así, gradualmente, aquellos grupos vulnerables para que pueda conseguirse la inmunización, que de tener las vacunas, como decía el doctor, pues ya hay una estructura montada en el país para poder alcanzar el mayor número de personas que la reciban. Y con este ensayo de las 5.000 dosis, estoy seguro que algunas lecciones tienen que aprenderse para hacer los ajustes. Está claro, está clarísimo. Vamos a la última pausa comercial. Creo que ya no va a haber tiempo de atender a la doctora Johanna Bermúdez, a menos que en un minuto nos resuma, porque estuvimos esperando su llamada, porque se nos dijo que llamó como a las 8:30. Doctora Johanna Bermúdez, adelante, buenos días. Licenciado Renato, buenos días. Sí. Primero, agradecerle a usted por este espacio y además felicitar al doctor Renato Valenzuela, que ha sido pediatra de mis hijos, y a mi querido compañero Darío Zúñiga por estar siempre en primera línea. Ellos ambos me conocen, igual que me conoce todo Honduras, todo el departamento de Francisco Morazán, saben de mi responsabilidad, de mi prestigio, de mi credibilidad, de mi honestidad y mi transparencia. Primero he sido médico, siempre he sido médico, y en medio de todo eso he estado en primera línea. Tengo una plaza de guardia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Usted, como un hombre responsable, estoy segura que puede mandar a investigar, donde puede corroborar cuántas guardias he hecho, dónde he estado asignado. Y además, mis pacientes, incluso creo que camarógrafos de Canal 5, los he atendido ahí todas las veces que han llegado con COVID. Entonces, sí, no escogí tampoco ponerme en la lista de la vacuna. Fui asignada porque he estado en la sala COVID durante toda la pandemia. Así es que nunca utilizaría ninguna cuestión ilegal para accesar o cumplir con mi derecho. Fui seleccionada por estar en la vacuna. En este momento creo que lo más importante es que nos mantengamos unidos para que pronto Honduras tenga la vacuna y la distribución sea en forma transparente, en forma inclusiva y que nadie se quede atrás. Es lamentable que me hayan sido objeto de tantos ataques políticos
cuando las mismas redes sociales pueden evidenciar que yo he estado siempre en primera línea. Entonces, como mujer, como madre, como médico, le agradezco este espacio. Ok, muchas gracias. Fácilmente usted puede investigar, Renato. Buenos días. La doctora Johanna Bermúdez, la última pausa. Gracias al doctor Renato Valenzuela, gracias al doctor Darío Zúñiga y a todos los que participaron hoy en el programa Frente a Frente. Las mañanas del 5 a continuación, aquí en la pantalla Líder de Honduras.